¿Sabes qué es lo más interesante de las personas altamente inteligentes? Rara vez se ven como esperamos. La imagen que la mayoría tiene en la cabeza es la de alguien obviamente brillante, que habla constantemente, que resuelve problemas complejos en voz alta, que hace alarde de lo que sabe en cada conversación. Pero la investigación en psicología cognitiva sugiere algo completamente diferente. Muchas personas con inteligencia extraordinariamente alta muestran patrones de comportamiento sutiles que a primera vista no parecen inteligencia en absoluto. De hecho, los psicólogos cognitivos dicen con frecuencia que la inteligencia tiene menos que ver con lo que sabes y más con cómo tu cerebro procesa el mundo. Y ese procesamiento tiende a manifestarse a través de ciertos hábitos cotidianos. Hábitos que la gente frecuentemente malinterpreta, que a veces parecen defectos, que rara vez reciben el reconocimiento que merecen. Hoy vamos a explorar 10 de esos hábitos, no como una lista de logros, sino como una exploración genuina de cómo funciona una mente altamente inteligente por dentro. Hábito 1. Pasar mucho tiempo sola. Las personas altamente inteligentes frecuentemente son cómodas con la soledad, no porque no les gusten los demás, sino porque su cerebro está constantemente procesando ideas. Y para ese procesamiento, necesita silencio. La solitud le da a la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la planificación, la reflexión y el pensamiento complejo, el espacio para trabajar sin interrupción. Una investigación de la London School of Economics encontró algo que puede parecer contraintuitivo. Las personas altamente inteligentes tienden a sentir menos satisfacción con la interacción social frecuente en comparación con el promedio. No porque sean antisociales, sino porque sus cerebros simplemente necesitan tiempo de pensamiento quieto para funcionar bien. Esta solitud no es aislamiento, es más parecida a lo que un atleta llama recuperación activa. El cerebro descansa de la estimulación social para procesar más profundamente lo que ya ha absorbido. Y hay algo más que vale la pena nombrar. Las personas altamente inteligentes frecuentemente tienen estándares muy altos para las conversaciones que consideran valiosas. Prefieren una conversación profunda con una persona que 2 horas de charla superficial con muchas. Eso no es arrogancia, es eficiencia cognitiva. Hábito 2. Curiosidad constante. Las personas con IQ alto tienden a hacer preguntas sobre casi todo, no solo grandes preguntas filosóficas, también las pequeñas cotidianas. ¿Por qué la gente se comporta de esta manera? ¿Por qué este sistema funciona así y no de otra forma? ¿Qué pasaría si las cosas hubieran sido diferentes? Su cerebro busca patrones naturalmente. La curiosidad se convierte en un tipo de motor mental que nunca se apaga completamente. Lo que distingue a la curiosidad de las personas altamente inteligentes de la curiosidad ordinaria es su profundidad y su persistencia. No se satisfacen con la primera respuesta disponible. Quieren entender el mecanismo, el porqué del porqué. Esto puede hacer que las conversaciones con ellas sean extraordinariamente ricas, pero también puede hacerlas frustrantes para quienes prefieren respuestas simples y definitivas, porque para la mente altamente inteligente, pocas respuestas son verdaderamente simples ni definitivas. Hábito 3. Hablar consigo mismas. Esto puede sonar extraño, pero los psicólogos lo llaman habla autodirigida. Y los estudios muestran que hablar consigo mismo puede mejorar el enfoque y el control cognitivo. Ayuda al cerebro a organizar pensamientos y a fortalecer la memoria de trabajo. Cuando ves a alguien narrando silenciosamente su propio proceso de pensamiento, esto puede ser en realidad una señal de un sistema cognitivo altamente activo en funcionamiento. La razón es que el lenguaje y el pensamiento están profundamente entrelazados. Poner en palabras lo que estás pensando, aunque sea solo para ti mismo, obliga al pensamiento a volverse más preciso, más estructurado, más claro. Las personas altamente inteligentes frecuentemente tienen conversaciones consigo mismas, porque sus mentes están generando más contenido del que pueden procesar en silencio. La verbalización es una herramienta de procesamiento, no un signo de excentricidad. Hábito 4. Sentirse cómoda diciendo no sé. Las personas con inteligencia muy alta frecuentemente entienden los límites de su conocimiento. En psicología, esto se relaciona con algo llamado el efecto Dunning-Kruger, la tendencia de las personas con menos conocimiento a sobreestimar lo que saben. Las personas altamente inteligentes frecuentemente hacen lo opuesto. Son conscientes de cuánta complejidad existe en el mundo. Saben que cuanto más aprenden sobre algo, más claramente pueden ver cuánto les falta por comprender. Decir no sé no es una confesión de ignorancia para ellas, es una declaración de honestidad intelectual. Y esa honestidad es lo que les permite seguir aprendiendo.
Porque quien cree que ya sabe deja de preguntar. Hay algo profundamente paradójico aquí. Las personas que más saben son frecuentemente las más dispuestas a admitir que no saben. Y las personas que menos saben son las más propensas a hablar como si lo supieran todo. Hábito 5. Pensar demasiado las cosas pequeñas. Un cerebro analítico rara vez se apaga. Los mismos procesos cognitivos que ayudan a resolver problemas complejos también pueden llevar a analizar conversaciones, decisiones o posibilidades en gran detalle. A veces esto parece indecisión, pero internamente es un cerebro explorando múltiples modelos mentales simultáneamente. ¿Qué pasaría si digo esto en lugar de aquello? ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión? ¿Hay un ángulo que estoy pasando por alto? El análisis excesivo tiene un costo. Puede llevar a parálisis por análisis en situaciones donde se necesita acción rápida. Puede agotar. Puede crear ansiedad donde otros simplemente actuarían, pero también tiene un beneficio que rara vez se reconoce. Las personas que piensan demasiado las cosas también cometen menos errores evitables. Son más conscientes de las consecuencias no previstas. Anticipan problemas que otros no ven hasta que ya es tarde. El pensamiento excesivo no es siempre un defecto. A veces es el motor de la precisión. Hábito 6. Un sentido del humor muy desarrollado. Esto sorprende a mucha gente. Pero el humor requiere un procesamiento cognitivo complejo. Para entender o crear humor, el cerebro debe reconocer patrones, romper expectativas y conectar ideas no relacionadas de maneras inesperadas. Estudios publicados en revistas de investigación de inteligencia han mostrado una correlación medible entre un IQ más alto y el procesamiento avanzado del humor. El humor inteligente frecuentemente trabaja en múltiples niveles al mismo tiempo. Hay la capa superficial que cualquiera puede ver, y hay capas más profundas de significado, de ironía, de referencia, que solo quienes tienen los marcos de referencia pueden captar. Esto explica por qué las personas altamente inteligentes frecuentemente se ríen de cosas que a los demás no les parecen graciosas, y a veces no se ríen de cosas que a los demás les parecen obvias. No es superioridad. Es que el humor opera en frecuencias diferentes para diferentes procesadores cognitivos. Hábito 7. Cambiar de opinión cuando aparece nueva evidencia. Las personas altamente inteligentes tienden a tratar las creencias como modelos mentales flexibles en lugar de identidades fijas. Cuando aparece nueva información, su cerebro actualiza el modelo. En psicología, esta capacidad se relaciona con la flexibilidad cognitiva, una de las características más claras del pensamiento avanzado. Pero aquí está la ironía. En nuestra cultura, cambiar de opinión frecuentemente se interpreta como debilidad o inconsistencia. Antes decías X y ahora dices Y, como si las personas debieran mantener sus creencias sin importar la evidencia que aparezca. Para las personas altamente inteligentes, mantener una creencia frente a evidencia contraria es lo que sería irracional. Actualizar el modelo cuando llega nueva información no es cambiar de opinión, es pensar correctamente. Considera cuántas veces interpretamos mal estos comportamientos. Alguien que pasa tiempo solo parece antisocial. Alguien que hace muchas preguntas parece escéptico o difícil. Alguien que cambia de opinión parece incierto e indigno de confianza. Pero a veces estas son exactamente las señales de patrones de pensamiento más profundos que los que la mayoría practica. Hábito 8. Pensar más de noche. Muchas personas con IQ alto reportan ser más activas mentalmente de noche. Algunos investigadores conectan esto con la psicología evolutiva, sugiriendo que los individuos con mayor flexibilidad cognitiva se adaptan más fácilmente a patrones no tradicionales como permanecer despiertos más tarde. Pero hay otra explicación que vale la pena considerar. La noche ofrece algo que el día raramente proporciona: ausencia de demandas externas, sin interrupciones, sin obligaciones inmediatas, sin la presión de responder a lo que el mundo necesita ahora mismo. Para un cerebro que procesa constantemente, esa quietud nocturna es cuando finalmente puede trabajar sin que nadie le pida que se detenga. Es también cuando la conexión entre ideas dispares se vuelve más fácil. Las asociaciones que durante el día quedan bloqueadas por el ruido de las obligaciones emergen naturalmente cuando ese ruido desaparece. Las 2 de la mañana como hora de mayor claridad no es un hábito extraño. Es el cerebro encontrando el espacio que necesitaba y que el día no le dio. Hábito 9. Observar más que hablar. En lugar de responder inmediatamente en las conversaciones, las personas altamente inteligentes frecuentemente primero observan las dinámicas sociales.
Recopilan información, analizan señales emocionales y luego responden con cuidado. Esto refleja un reconocimiento de patrones fuerte en el comportamiento social. La persona que habla menos en una reunión no necesariamente sabe menos, a veces sabe más, lo suficiente para entender que la mayoría de lo que se dice en los primeros 10 minutos no requiere respuesta todavía. La observación antes de la respuesta tiene un nombre en la investigación de inteligencia emocional: procesamiento profundo. Las personas que procesan profundamente recopilan más información antes de actuar. Esto las hace parecer lentas o reservadas. Pero cuando finalmente hablan, lo que dicen tiende a ser más preciso, más relevante y más útil que las respuestas que llegaron antes. Hábito 10. Búsqueda constante de significado. La inteligencia alta frecuentemente viene acompañada de una mayor conciencia de la complejidad en la sociedad, las relaciones y el comportamiento humano. Esto puede llevar a una reflexión más profunda sobre el propósito, la identidad y cómo las personas le dan sentido a sus vidas. No siempre es dramático ni filosófico. A veces es solo una pregunta quieta en el fondo de la mente. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Qué hace que una vida se sienta significativa? ¿Cuánto de lo que creo fue elegido y cuánto simplemente me fue instalado? Esta búsqueda de significado puede ser fuente de gran profundidad, pero también puede ser fuente de malestar. Las personas altamente inteligentes frecuentemente sienten el peso de preguntas que no tienen respuestas fáciles, que no tienen respuestas del todo, y que aún así no pueden dejar de hacerse. Esa incomodidad con las respuestas simples, esa incapacidad de aceptar el mundo tal y como te lo presentan sin cuestionarlo, es a la vez la carga y el regalo de una mente que no puede simplemente apagarse. Lo que todos estos hábitos tienen en común. Si observas los 10, hay un hilo que los une a todos. No se trata de saber más. Se trata de procesar diferente. La solitud para procesar sin interrupciones. La curiosidad como motor que no se apaga. El habla autodirigida como herramienta de organización cognitiva. La honestidad intelectual de saber que no sabes. El análisis profundo de lo que otros pasan por alto. El humor que conecta lo inconexo. La flexibilidad de actualizar las creencias. La actividad nocturna buscando el espacio para pensar. La observación antes de la respuesta. La búsqueda persistente de significado. Todos son formas de un cerebro que no puede ni quiere tomar el mundo tal como se le presenta. Un cerebro que insiste en ir más profundo, en encontrar el patrón debajo del patrón, en preguntar qué hay detrás de lo que hay. Y quizás eso es lo más interesante de la inteligencia. No es principalmente sobre resolver ecuaciones o recordar hechos. En su núcleo, la inteligencia se trata de curiosidad. Un cerebro que sigue explorando patrones, cuestionando suposiciones e intentando entender el extraño y fascinante rompecabezas de la naturaleza humana. ¿Te reconociste en alguno de estos hábitos? ¿O conoces a alguien que sí? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima.